Buenos Bien. días, Bien. ¿qué tal todo? Lo repetimos otra vez, por si no sabéis. Venga, para la próxima hacemos coreografía. A ver, un momento, voy a conectarme yo. A ver, no sé. ¿Por qué se nos oye a cachos? Una pregunta, ¿no? Espera un momento. Sí, en teoría se nos oye. Madre mía. Es verdad, JL no se le oye. Es verdad, JL no se le oye. Sí. Es que estamos en la casa de... O sea, estamos en la calle de Milder Street y claro, allí nada funciona. Bueno, yo mientras se arregla me voy a tomar un chupachú, porque yo qué sé, ¿no? Por hacer algo. Vale, a ver, ahora. Hola. Vamos al lío. Hola. ¿Me escucháis ahora? Creo que sí. Porque me sale aquí el ecualizador. Bueno, ahora, venga. Otra vez, Menos mal. venimos a hablar de la casa al final de Needles Street y hasta aquí nuestro club de lectura por hoy, que ya es bastante. Ya es la tercera vez. Después de haber solucionado todas las movidas podemos terminar, porque a partir de aquí empiezan los spoilers. Bueno, sí, bueno, lo dicho, ¿no? Nos acompañan Elena, J, Daniel y Miguel. Y como ha dicho Daniel, bueno, los que estéis los que nos estáis viendo, que sepáis que vamos a hablar con spoiler, porque es muy difícil hablar de esta novela sin desvelar el gran MacGuffin, ¿no? de la novela, porque es el gran quid y es lo que más da que hablar. Sí. Pero bueno, para empezar, como hacemos siempre, bueno, decir que al final diremos el título que vamos a leer en la siguiente edición, que ya está seleccionado. Ha sido, como siempre, una riña hasta última hora, ha estado todo muy igualado. Y bueno, deciros también que los clubs de lectura los podréis encontrar dentro de poco en el podcast Territorio Stranger. Ya está colgado el primero que hicimos ya hace año y pico y se irán subiendo poco a poco. Así que, si queréis, vamos por orden de pantalla. ¿Cuál es, sin soltar mucho spoiler de momento, la valoración? ¿Qué os ha parecido la novela? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Qué opináis? Elena. Pues a mí me ha gustado bastante. Yo la he leído en inglés, ¿vale? Como siempre. Está bastante interesante, te atrapa y demás. Y bueno, a ver, está muy guay, me ha gustado mucho, pero también me parece que tiene demasiados twists. O sea, como que abusa un poco de jugar con el lector. Pero bueno, en general me ha gustado mucho. Muy bien. J. A mí vamos, me ha parecido fascinante al final. Tengo que decir que a mitad del libro estaba relativamente aburrido porque me temía, me imagino que lo que todos, que era el típico caso, ¿no? De secuestro y psicópata y tal. Pero cuando empieza a pegar giros y empieza a darle sentido a la trama, la verdad que el libro lo hace con mucha maestría y el libro para mí se vuelve fascinante. Es cierto que exige al lector bastante paciencia y aparte que llega momentos a desubicarte, pero la verdad es que lo compensa. Un libro que te premia bastante, o sea, la fidelidad, si tienes fidelidad con el libro, al final te lo premia con creces, creo yo.
Bueno, de momento más o menos, opiniones positivas. Daniel, ¿a ti qué te ha parecido? A mí me ha durado un suspiro, con eso prácticamente lo digo todo. O sea, me encantó, desde el minuto 1 empecé a leerlo a toda velocidad y la verdad es que me sorprendió bastante. Incluso esperándome, porque me esperaba, o sea, el primer gran plot twist me lo esperaba, luego el resto no. O sea, pero el primero fue como un... Bueno, vale, o sea, me lo esperaba, es cojonudo, o sea, tengo que decir que es cojonudo, pero bueno, esto ya me lo esperaba, ¿no? Luego ya a partir de ahí fue como, hostia, que esto solo acaba de empezar. La fiesta solo acaba de comenzar. Luego hablaremos de los giros y de si son previsibles o no, porque sí que me he encontrado muchas opiniones al respecto que, bueno, luego lo comentaremos. Y por último, Miguel, que creo que vas a romper la baraja. Yo hoy vengo en plan hater. No, a mí no me ha gustado nada. Nada. Se me ha hecho muy pesada, aburrida, no. Y bueno, yo traigo aquí una serie de notas de todo lo que me ha descuadrado de la novela. ¿Vale? Y sin entrar mucho todavía, ¿no? Pero encuentro que al final, bueno, la escritora hace una elección. Hoy en día es bastante normal y yo creo que está bien. O sea, a mí no me importa, que es por encima de la trama, ¿no? Utiliza el estilo narrativo para tener al lector enganchado. En el club de lectura hemos visto alguna de este estilo, por ejemplo, El agujero del sol de Nieves Moires era algo que jugaba mucho con la narrativa. Y luego otra que leímos, que ahora no me acuerdo, aquella de las estudiantes que también que iba todo el rato para adelante y para atrás. No me acuerdo del título ahora, no sé si os acordáis alguno, que eran adolescentes. Mandíbula. Mandíbula. También es una que hay una narrativa por encima, ¿no? Se superpone por encima de la trama. Esta le pasa esto, ¿no? A mí personalmente no me importa, ¿no? Pero es un riesgo lo que se corre con eso. Y vale. Es un riesgo que se corre con eso. Y en este caso, para mí, le ha salido muy mal, ¿vale? Entonces, no he conectado nada y, bueno, ya empezaré luego a comentaros lo que no me gusta, ¿vale? Sí, pues mira, tenemos opiniones para todos los gustos. Yo ya os digo que he visto opiniones también por ahí de gente que la había leído y que sobre todo me sorprendió que hay mucha gente que decía que había, desde el principio, habían averiguado el final, ¿no? El gran giro final. Me parece sorprendente eso, pero bueno, yo soy muy malo para averiguar estas cosas, pero adivinarlo desde el principio lo veo complicado. A mí sí que me... Perdona, sí. Perdón que te interrumpa, pero mi mujer lo adivinó a las 5 páginas, porque luego lo hablamos, pero el recurso que utiliza está muy trillado. Está trillado. Entonces, en cuanto conectas una cosa con la otra, llegas al kit de la cuestión. Pues yo no lo vi, desde luego, yo no lo vi. A mí me ha gustado mucho, aunque hay algunas cositas que vistas o leídas en retrospectiva sí que te das cuenta de que la autora te plantea alguna trampa que quizás sí que desvirtúa un poco la valoración global. Olivia nos dice que a ella le ha gustado mucho. Y Oscar dice yo debo ser muy lerdo. A mí me pasó igual, yo estas cosas no las suelo pillar. Sí que es verdad que se da algunas pistas desde el principio, pero a mí me parecen tan sutiles que son complicadas de ver. Y bueno, hay que decir que a modo de sinopsis se podría resumir básicamente en un caso de una niña que desaparece, ¿no? Que se cuenta al principio, una niña pequeña en un lago que están allí veraneando con los padres, ella y la hermana, no recuerdo la edad que tiene la hermana en ese momento, es un poquito mayor. ¿16 o así? Sí, 14, debe ser. Está entre 14 y 16. Como adolescente, preadolescente, y la niña pequeña 8 o 9 años. Y supuestamente la hermana se va al lago, se tiene que llevar a la hermana pequeña con ella, pero la hermana mayor se va por su cuenta, se mete en el lago y cuando vuelve se encuentra allí a la policía con los padres, pues discutiendo y viendo que la niña pequeña ha desaparecido. A partir de ahí, bueno, pues la trama gira alrededor de esto y tenemos 3 voces narrativas que serían la de la propia hermana, que se llama Dee, la de Ted Bannerman, que es el
Bueno, el principal sospechoso y casi el protagonista, que es un hombre que, bueno, ya ves en su voz narrativa que está bastante perturbado. Y tenemos también a Olivia, que es la gata de Tess Bannerman, que también tiene una voz bastante propia y que aparece desde el principio, que nos cuentan, entre los tres se va urdiendo la trama, aunque a mitad de la novela aparece una cuarta voz que es Lauren, que es supuestamente otra niña. La niña tiene 6 años, nos dice Oli. Y bueno, Sí. pues básicamente sería eso, ¿no? Se va destejiendo esta trama a través de estas distintas voces narrativas que unas se complementan a otras y que sí que al final tiene un sentido global. No sé si tramposo o no. Entonces, bueno, ¿qué os parece esta estructura? ¿Creéis que le va bien? Porque a mí sí que me gustó cómo va enganchando una voz con otra para contar a lo mejor la misma escena, pero no al mismo tiempo, sino que van continuando, ¿no? A veces van continuando escenas, una voz con otra, sin que sea necesariamente de manera lineal, pero a mí me parece un recurso bastante interesante y a mí sí que me enganchó. Además son capítulos cortitos la mayoría Sí. y creo que te lleva bastante bien en la narración. A mí de cómo está estructurado me ha gustado mucho. Es un fluir de conciencia así muy, muy guay, ¿no? También testimonial, de tipo de Faulkner, que cada uno tiene su perspectiva y que a través de ellos vas creando tú la propia historia. Y a mí me parece que está muy bien hecho. Además, no sé en español en la traducción, pero en inglés como que cada personaje tiene su propio lenguaje, su propia forma de expresarse. Creo que es muy, muy interesante ver cómo está articulado el discurso. Y no sé, y lo que dices tú fluye muy rápido. Yo me lo leí, me lo leí rapidísimo, la verdad. Y porque además A también te mí, quería saber qué había pasado. a mí tengo que reconocer que a mí al principio me desubicó, me descolocó. Y como encima tampoco desvelaba demasiado y se llevaba, o sea, te estaba conduciendo hacia lo que pensábamos, creo que casi todo el mundo, el típico caso, pues a mí llegó un momento que me llegó a agobiar un poco. Ahora ya visto con perspectiva, después de haber leído, de haber resuelto todo el misterio, una cosa que ha dicho José Luis, el tema de que no es una narración lineal. Yo sí creo que es lineal. Lo único que es que no es o sea, estamos hablando de distintos espacios, porque, o sea, ten en cuenta que la mayoría de las veces y la mayoría de personajes, tanto Olivia como Loren y Ted, la mayoría de las veces, no están en el mundo real, están en el subterráneo. Y al estar en el subterráneo, ahí el tiempo es como que no transcurre de manera lineal, pero la narración realmente sí es lineal. Sí, más o menos sí, pero hay alguna vez que, bueno, claro, es inevitable, ¿no? Que también te cuenten cosas del pasado y sobre todo al final, ¿no? Sí, Que van contando un poco lo que sucede, perdón, lo que sucede al principio, pero de otra manera totalmente distinta. En la historia a mí me parece que es lineal, mayormente es lineal. Sí es cierto que juega con el efecto de los flashbacks, o sea, para generar en algún momento más tensión. Dice, pero sobre todo es que los narradores son tan particulares. O sea, a mí me recuerda un poco a los narradores de Poe, ¿no? O sea, que son narradores que están completamente desubicados de la realidad y de la forma que tenemos todos de estructurar más o menos la realidad. Dice que son ellos mismos los que te lían, más que realmente que la historia no sea lineal. O sea, es que hay momentos donde ni ellos saben en qué momento de su vida están. O sea, y un ejemplo para mí, por ejemplo, que es el momento que dije, bueno, ¿sabes? La que se nos viene encima. O sea, desde el comienzo, la forma que tiene Ted de narrar, o sea, ya te llama muchísimo la atención, no es como pensamos ninguno. O sea, o cuando se pone a hacer una lista de sospechosos, o sea, ¿cuál es la lista de sospechosos? El vecino de enfrente, el vecino de al lado, el hombre que pasea el perro, alguien que no conozco, yo. Ya está. O sea, eso es su lista de sospechosos y dices,
Dios, si esto es tu lista de sospechosos para buscar al asesino, o sea, ya empezamos mal, o sea, es decir, Si te añades tú, ¿no? esto va a ser muy chungo de encontrar. Entonces, un poco es ese juego de las voces que tiene y cómo juega con ellas, o sea, y que cada voz tiene una tara, o sea, porque tiene una tara a la hora de contarte algo y siempre se deja cosas por contar, no porque lo haga posta, sino sencillamente porque es que son cosas que otros le daríamos mucha importancia y ellos, pues no. Claro, una gata no le da la misma importancia que un ser humano a ciertas cosas. Tete está permanentemente en los mundos de Yuppie y Pi tiene su psicosis con serpientes y con otras cosas. Entonces, o sea, cuando va a descubrir algo, si le entra una neura, o sea, pues de pronto te cambia de tal. Te cambia la voz narrativa. Lo de las serpientes es un... Ay, Es que brutal. se oye mucho eco ahí. Es como uno de los muchos símbolos, ¿no?, que hay, porque sí que se utiliza mucha simbología, ya sea serpientes, para Ted sería la caja de música, ¿no? Los dioses que están enterrados en el bosque, los niños verdes, incluso la vecina del Chihuahua, el hombre del pelo naranja, ¿no? Hay muchos elementos como que se van repitiendo a lo largo de sus capítulos y tú, El hombre visto. el hombre bicho, tú, La alfombra. la alfombra de distintos colores, tú vas asistiendo un poco a eso sin saber bien qué significa todo, o al menos yo desde luego no lo pillé hasta que se nos dan las claves al final. ¿Ibas a decir Es algo que, tú, por Miguel? ejemplo, la muñeca rusa que es la parte, la caja de música que es la parte, el marco que lo vende y luego te encuentras que la muñeca rusa está en su sitio, que el marco está en su sitio y claro, eso ahí es donde, claro, piensas que la historia puede no ser lineal, Sí. pero claro, es que bueno, aquí hay que spoilear un poco, o sea, es que donde ellos viven y la mayor parte de la narración es desde el subterráneo. O sea, vivencias reales, si coges el libro y repasas vivencias reales en el mundo real, por parte de T hay muy pocas. Sobre todo hay una que luego hablaremos de ella, que es la del centro comercial, que es donde a mí me surge el mayor problema. Pero bueno, iba a decir algo, Miguel. Pues dale, Sí, dale. bueno, a ver, vosotros que además hay algunos por aquí que sois escritores, creo que la primera decisión importante que se tiene, o una de las importantes que se tiene que enfrentar un escritor cuando empieza algo, es decidir cómo va a ser la narración, en tercera persona o en primera, ¿no? Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esta novela está narrada en primera persona, sí, en point of view, POV, depende, ¿no?, del personaje, que te sumerge más, te permite hacer lo que estabais comentando, ¿no?, darle esa personalidad o ese envoltorio único a cada uno. Y los capítulos son cortos, que eso es un acierto, porque si el POV se hace muy largo, desconectas de uno y cuando vuelves al otro se te hace como más pesado, ¿no?, volver a hacer el cambio de chip. Pero también el POV tiene un problema, y es que como solo ves lo que ve ese personaje, tu visión es limitada a lo que el personaje ve. No puedes ver los acontecimientos que están ocurriendo en paralelo. Y con eso es con lo que juega la escritura, ¿verdad?, con esa limitación del personaje. Lo llena de ambigüedades y sobre todo de desconocimiento para tener al lector en la inopia. Y como lo tiene en la inopia, a partir de ahí le va dando los trozos que quiere cuando quiere, ¿vale? Eso llevado adecuadamente, pues es entretenido. Pero yo creo que aquí ha abusado mucho de eso y hay muchas cosas que se fuerzan artificialmente porque va arrastrando muchas cosas y al final eso a mí también me cansa. Y luego me he encontrado con personajes como, por ejemplo, que al principio he encontrado muy originales, como Olivia, la gata, que vale, dices, hostia, qué chulo, ¿no?, la gata. Pero claro, te das cuenta, por lo que comentábamos antes, ¿no?, de que está limitada la visión al personaje, que hay momentos en que ya no sabe qué hacer con la gata. Porque la gata está en casa, no se puede mover de casa y prácticamente o tienes que hacer retrospectiva de lo que está haciendo la gata, que ya ves tú lo que puede hacer una gata, comillas, comillas, a nivel de acciones, y lo que está pensando la gata, cómo lo conoció,
y punto pelota. Entonces, a mí eso llega un momento en que también me cansó. O sea, me cansó eso y es lo que comentabais antes. Hay una bajada importante de interés a mitad de novela, ¿vale? Y si además ya has dado un poco con la clave de qué es lo que crees que va a pasar, pues ya nada. Pero repito, yo me daba cuenta que nos iba manipulando continuamente. Nos daba la información que quería, cuando quería, y además ambigua. Entonces, claro, ahí no tienes nada a lo que agarrarte para intentar deducir qué va a pasar. Entonces, los plot twists que te mete, en realidad, no tienes herramientas para identificarlos. Yo creo que sí. Yo creo Sí. que más o menos cuando te desvela todo, tú vuelves a Sí, pensar en lo que has leído y dices, pues sí tiene sentido, ¿no? sí, que al final encaja todo, sí. Lo que quiero decir es que hay cosas con las que tú no puedes jugar hasta que tienes toda la información. Te la va soltando dosificada de manera... Es como una novela de Sherlock Holmes. Claro, pero Yo es que si no, no habría entiendo novela. lo que quiere decir, entiendo lo que quiere decir Miguel y no tengo más remedio que dar la razón. Es verdad que en ese sentido hace trampa. O sea, al decir la novela de Sherlock Holmes igual que una novela de Agatha Christie, ¿no? Agatha Christie por lo menos te pone los elementos ahí. Y cuando termina la novela te das cuenta que los elementos estaban ahí, que no se ha guardado información. Aquí en este caso la autora sí se guarda información. O sea, no Yo te creo permite que... anticiparte al final. Bueno, Yo creo a que ver, no que en del todo, Agatha ¿eh? Christie siempre Poirot recibe un telegrama que nadie sabe lo que tiene y luego resulta que Pepito había estado en la guerra no sé dónde. Ya, Que pero... o sea, que decirte que se lo inventa ahí, hace también, ¿sabes? Pero bueno, yo he No. leído muchas, vamos, he leído infinidad de novelas de Agatha Christie y la realidad es que, vamos, a pesar que encima yo nunca descubrí quién era el asesino, pero sí es cierto que todos los elementos al final estaban ahí, o sea, que todo te encaminaba en una dirección. Que lo veas o no lo veas ya es cosa de cada uno, ¿no? De la capacidad de decisión de cada uno. Pero en este caso es muy complicado porque es verdad que se está guardando información. Yo estoy de acuerdo con Iscariot, que ha aparecido en el comentario de abajo, que dosifica muy bien, pero si es que al final es el recurso del otro día que estuve viendo yo la de Maligno, es el mismo recurso. Luego al final te hacen Qué mala. un flashback, no, ya luego otro día lo hablamos, te hacen un flashback y te rellenan con la información que falta, ¿no? Pues eso es muy recurrente de las pelis de terror, de suspense y tal, y de los libros. A mí me parece que dosifica bien y coge una perspectiva bastante interesante. No sé, no es fácil construir una historia Yo no digo, de yo discursos en rotos. absoluto, en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, ya, a ver, el tema es que a mí me ha encantado y el tema de que se guarde todo esto, a mí no me importa. O sea, a mí, mientras me desarrolle la historia, al final tenga sentido, no me importa. Pero que Miguel en este punto tiene razón, no lo puedo tampoco negar. Y ahí es cuando desconecté también, ¿vale? Porque como os decía antes, para mí ha puesto más peso en cómo explica las cosas que en la trama. La trama para mí es muy flojita. Se explica en 10 minutos o en 5, ¿vale? Bueno, pero es que la trama de muchas cosas es una mierda. De la mayoría de cosas tú la puedes resumir en una frase. Claro, Lo importante es cómo está narrada, cómo te la muestran. Yo no tengo problema con eso. El problema es cuando, si le has dado el protagonismo al estilo narrativo y yo no engancho con ese estilo narrativo, pues quedo fuera. Claro. Es así. Sí, es una novela de personajes. O sea, está todo más centrado en los personajes que en la trama. Hay un misterio, ¿cierto? Pero el misterio pasa a ser más secundario. Es mucho más importante ese viaje de cómo llegan a descubrir el misterio que el misterio en sí. O sea, el misterio no es tan complicado, es cómo se llega a descubrir. Y muchas veces cuando decirlo de se guarda información, es cierto, pero no se la guarda del todo, porque no te la guardan los personajes. Los personajes no tienen ni puta idea de cuál es la información o sea, cuál es la información relevante. Claro, te la sueltan de pronto como un zambombazo porque es cuando ellos se enteran, o sea, cuando ellos se dan cuenta. Pero es que en ningún momento lo saben. Pero sí es consciente, cuando al final cuenta la historia en la camilla del hospital, le cuenta la historia, creo que era Bill, ¿no? O el vecino, te sí conocía, o sea, te sí era consciente de todo el submundo. O sea, es cierto que Loren
tarda tiempo en verlo y tal, y la gata no tiene ni puta idea, pero Ted sí la sabía desde el principio. Por lo que ahí sí que te das cuenta que Ted sí es consciente del mundo interno en el que vive. Pero eso es como es la un de poco surrealista porque hay momentos en la novela que dice, tal, empieza a hablar, uy, creo que he dicho demasiado, esto ya no lo puedo contar, y te lo dice así, ¿sabes? O sea... Claro, pero también hay un recurso. Sí, di, Elena. No, que iba a decir como esto es en la peli, como la peli de Múltiple, que, bueno, espero que la hayáis visto, la de Shyamalan, que hay personalidades que son conscientes de que hay otras personalidades, pero luego hay otras personalidades de que no son conscientes de que existen las otras personalidades. O sea, que no sé. Pero con eso voy al punto que decía Miguel y que es lo que por lo que no le puedo quitar la razón, que ya te digo que aunque a mí no me importa y mientras la historia me encaje y me mole cómo la desarrolle, cómo la engrana, no puedo negar que es verdad que la autora se ha guardado información que el personaje principal conocía. En el primer capítulo, Ted ya dice, no les puedo explicar lo de los fines de semana. ¡Pum! Ya es consciente. O sea, el personaje como tal es consciente de todo lo que significa los fines de semana. Eso lo dice, pero en el primer capítulo. Pero la escritora ya no vuelve a hablar de aquello. Lo guarda para cuando tiene que soltarlo. ¡Pum! Claro que si no hay novela, joder, no te lo voy a contar todo en el primer capítulo. Sí, pero quizás se podía ahorrar frases como esa, eso sí. Ahí sí que te doy la razón. Yo creo que en el caso de Ted no. O sea, evidentemente si eso me lo llega a poner con otro personaje, pues no cuela. Pero con Ted cuela porque es Ted. O sea, es decir, porque vemos cómo está Ted, o sea, tiene un miedo de que no se sepa esto porque va a pasar esto. O sea, es decir, al final es un personaje bastante paranoico, o sea, Ted. Y además por todo lo que le ha pasado Hay un dato también importante que sería, que se cuenta al final, las pastillas que le está dando el psiquiatra, que son pastillas que ya no dice que no se utilizan desde hace 20 años, una cosa así. Entonces, claro, eso le está causando todavía más perturbación dentro de la que ya tiene él. Entonces, bueno, se puede entender que te cuente las cosas como te las cuenta. Y bueno, hay que decir que la trama, bueno, empieza donde hemos dicho, ¿no? En la desaparición de la niña y luego continúa con la investigación de Dee. De repente me he quedado en silencio, se ha oído, hay como un silencio muy grande. Llega Dee, ¿no? Que es la hermana, investiga y se encuentra con dónde vive Ted Bannerman, que es uno de los sospechosos, y se alquila una casa muy cerca de él para vigilarle, que eso es otro de los puntos que no se llega a explicar. ¿De dónde saca Dee el dinero para alquilar la casa o de qué vive? Porque en realidad vemos que no trabaja y no hace nada. Y bueno... Pero debe tener herencia del padre o algo de eso. Sí, no se sabe porque es cierto que sabemos que tiene dinero. O sea, porque hay un momento en el cual, nada más comenzar, va a pagar por una información y el personaje que le da la información dice, no, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es otra cosa. O sea, y ahí, o sea, se ve que ya lo tiene. O sea, que lo tiene por pagar por una información que costaba mucho dinero. O sea... Esa es una de las escenas también que yo cuando va a... No sé cómo lo averigua, pero va a casa de una especie de ricachón que está también un poco mal de la chola. Y este hombre le hace pasar por un desván, un pasillo extraño donde hay cosas muy perturbadoras que no se nos llega a decir qué son. Y al final pues le da simplemente la información, ¿no? La foto completa que se le hizo a este hombre, donde aparece la dirección, que es donde ya averigua. Ese hombre, ese ricachón, sí, más o menos lo que te cuenta es que lo que colecciona es objetos relacionados con asesinatos, o sea, o con casos. El cómo ha llegado a sus manos, eso ya es otra película, ¿no? Pero... Claro, y cómo se entera Dee, ¿no? De este hombre. No, pero hay un episodio, es que no veis demasiado la tele. Hay un episodio de CSI Las Vegas en el cual hay una feria de gente que colecciona cosas de asesinatos y de asesinos en serie, porque es algo muy típico en Estados Unidos. Y ahí se comete un asesinato, pero eso ya es otro tema. Pero se anunciarán en los periódicos. ¿O?
Sí, claro, pero que hay ferias y esas mierdas, entonces pues no será difícil encontrarlo, ¿sabes? Aquí cuando se termina el juicio se siguen guardando, o sea, no sea que haya que revisar el caso. O sea, y en Estados Unidos pues se ponen a la venta estas cosas, lo más normal. Lo que tiene el comercialismo, ¿no? Que tienen allí Sí. en los States. Eh, estaban diciendo por aquí que es verdad que Ted tampoco se sabe de qué vive. Porque si no. Sí, pero Ted ha trabajó en un taller, yo entiendo que algún tipo de subsidio como marginado social Y va debe de vendiendo tener. cosas. La casa es suya, se ve que vende objetos y que empeña cosas, y quiera que no, como es un tío que más que vivir subsiste, tampoco Sí, se entiende que con un subsidio el tío tira para adelante. Que son aspectos que Pero tampoco. es que Di va desde Rosona. Y claro, por eso a Claro. mí lo de Di me choca más, porque tú dices una chavala que alquila una casa, que voy para acá, que compro información. Y tampoco te hace ver que los padres fueran muy bollantes, ¿no? Porque si se van a veranear a un lago, tampoco es vacaciones de lujo, ¿no? Por eso a sí. mí me choca el tema de DC, me choca un poco. Tampoco Sí. sabemos si Dee está justo de vacaciones y está aprovechando esas vacaciones para investigar el caso. O sea, es cierto que no te dan mucha información. Pero es que eso, pienso que eso tendría que haberlo desarrollado un poco, que eso con Sí. 3 o 4 líneas en un párrafo te lo Bueno. ventila y desarrolla y perfilas un poco mejor personaje, Sí, con decir que el padre le ha dejado un seguro de vida o algo, por ya está. ejemplo. Descubierto el tema de. Sí, bueno, lo que De todas dice maneras, Oscar, ¿no? Que no cree que esas casas sean muy costosas. De sí, hecho, yo dice que está como tampoco lo creo. abandonada, ¿no? Que está un poco Sí, en y mal es que en estado. algún momento ya dice como que no hay ni cama, o sea, Sí. que está como vacía la casa, o sea, que tampoco le ha debido de costar mucho, la verdad. La casa enfrente de un sospechoso asesinato muy cara no debe salir, pienso yo. Bueno, sospechoso de asesinato hace un montón de años. Lo que pasa es que aquella calle, por lo visto, iba Sí, va en declive. allá de los suburbios y los que vivían allí ya de por sí eran gente con recursos limitados. Bueno, Sí. vamos a hablar ya del gran. Bueno, iba a decir el gran whodunit, ¿no? Pero en realidad no. Eso no se aplica aquí. El gran truco de la novela es que todo está en la cabeza de Bueno, Ted. Bueno, los personajes, Olivia y Lauren, están en la cabeza de Ted. Y luego está el personaje de Dee, que sí que tiene también algún tipo de. Yo lo comentaba esta tarde con Olivia. Yo creo que tiene algún trastorno parecido al que tiene Ted, que Ted tiene ¿cómo era el TID? Trastorno de TID. identidad sí, disociativo. Personalidad múltiple, básicamente. Y Dee tiene algo, ¿no? Porque al principio decíamos que nos cuenta la escena del lago de una manera y luego al final te lo cuenta de otra manera totalmente distinta. Como que ha querido ocultar, que al principio lo hace a propósito, ¿no? Bueno, lo vamos a contar ya, ¿no? La realidad es que su hermana se va con ella y se... perdón, ella se enrolla con un chaval que hay por allí y la hermana pequeña se cae por un desfiladero y se abre la cabeza, básicamente. Lo que pasa es que aparece alguien y se lleva el cadáver de la niña pequeña. Bueno, el cadáver, aunque ella dice que cree que está viva todavía. Ella eso lo oculta ante la gente de manera consciente, pero luego da la sensación de que lo ha olvidado, ¿no? Y de que se queda con Pero esa eso, primera versión, que realmente ha desaparecido la hermana y no se sabe quién se la ha llevado. pero eso yo lo puedo ver más como un trauma, si os acordáis. Bueno, yo aquella novela que sí, leímos, Sergio Requejo, la primera que leímos, Una casa sin justo reflejos. le pasaba lo mismo al chaval este que Ujú. el sin cerebro. spoiler de la de Sergio, que estoy con ella. Vale, ¿no? Gracias. Hay un personaje que entierra un trauma y cuando ve algo, ¡boom!, viene todo de golpe, ¿no? Entonces, bueno, puede que el cerebro haya funcionado así. De hecho, yo creo que en esta novela la escritora es lo que hace, ¿no? Utilizar estos trastornos mentales para, bueno, pues para desarrollar la novela, ¿no? Sí. Sí, a ver, a mí en el caso que me pasó lo mismo, dije, joder, aquí sí que ha hecho un poco de trampas,
en el sentido de, claro, de que al principio Dee te ha contado una historia completamente falsa. O sea, te la ha contado, ella es consciente que te está contando algo completamente falso y es la versión que le ha contado a la policía y a todo el mundo. O sea, básicamente. Pero también cómo juega con los también ten en cuenta que está jugando con los estados mentales y o sea, no es que te esté contando una trola, es que lo que Dee en ese momento cree, o sea, ella está firmemente convencida, no es que te esté contando una trola, es que está firmemente convencida que es lo que pasó. O sea, ella tiene un trauma y ella ha tapado el trauma con esta historia y al estar, la autora le está mostrándote los personajes, o sea, realmente cómo funciona su mente, esa historia en cierto sentido es cierta, porque es la historia que ella cree, o sea, es su verdad y ella lo que te está contando es su verdad. Luego lo que pasa que ella misma planta cara a su verdad, o sea, ella misma hace frente a su trauma y el trauma, o sea, el muro se le cae y ve la realidad y tal como la ve te la está contando, pero en el momento en que te la cuenta te está contando su verdad y en cierto modo no está contándote una trola. Sí, pero yo no veo un desencadenante para que tenga ese cambio. Porque en Ted sí que lo veo que se va produciendo de manera gradual según va viendo los acontecimientos a su alrededor. Y sí me puede parecer más coherente, pero en Dee, bueno... En Dee es que le muerde la serpiente y está envenenada hasta las trancas. Que tema, claro, pero bueno, esa es otra, ¿no? La muerte de Dee por una picadura de serpiente, claro, es que a mí me pareció casi tan absurda que ella va todo el rato, aquí no tiene que haber serpientes, que las tengo mucho miedo, y le pica una serpiente en el brazo, la envenena y muere. Eso a mí me hizo incluso pensar que Dee fuera otro personaje dentro de la cabeza de Ted. Que ya es rizar el rizo, pero quién sabe. Está claro, habrá que preguntárselo a Catriona. Es que eso de la serpiente es una de las cosas que os decía yo a veces de que la escritora cuando quiere lo juega a su favor o en contra. Si os acordáis, hay un momento en que Ted se introduce dentro del bosque, Dee la está vigilando, va a entrar, entra, le sigue, digamos, y ahí está el claro y tal. Y entonces ella le sigue y ahí hay un momento en que se encuentra una serpiente o dice que hay serpientes, no sé qué, le da un bloqueo mental y se queda allí. Muy oportuno todo para que no continúe. Ahora luego, cuando tiene que volver a entrar, que ya la novela ya está en su tercer acto, comillas, entonces ya no hay problema. No hay problemas con las serpientes. E irónicamente, acaba muriendo por la picadura de una serpiente, ¿no? ¿Ves cómo coge la pieza y la utiliza cuando quiere y cuando no importa? Sí, oye, sé que puede decir, bueno, es que se ha echado ahí, le ha echado valor y tal, pero cuando alguien tiene miedo a una serpiente, eso no se pasa así como así. Claro, es que al principio sí que está, ¿no? Cuando cuenta la escena de otra manera, que ella se mete en el lago y empieza a verse rodeada de serpientes también, sí que se ve el trauma ese. Lo que estaba comentando Óscar, yo eso no lo recuerdo. ¿La muerte de la hermana es por causa de una serpiente también? No, a ver, es no lo que recuerdo eso. La historia con la hermana es un poco rara. O sea, es decir, la desaparición de su hermana es es un cúmulo de situaciones surrealistas, ¿no? O sea, se pueden dar perfectamente. O sea, es decir, ella pasa de su hermana hasta otra cosa, o sea, su hermana se cae, se da un golpe en la cabeza, hasta ese momento se podría haber rescatado y salvado a la niña y aparecen las serpientes, dice, ella se acojona, sale corriendo y a partir de ahí ella piensa que su hermana se ha muerto por las serpientes. O sea, bueno, se ha muerto la combinación del golpe a la cabeza con que las serpientes aparecieran, con que tal, pero no, su hermana está viva, alguien la ha secuestrado, lo cual es el siguiente rito ya que faltaba en la historia. O sea, y además, como ella tiene la única pieza clave para que se pudiera llegar, o sea, que es saber dónde desapareció la niña, básicamente es lo que hubiese hecho que al final hubiesen podido encontrar al secuestrador.
Pues yo es que esto no lo Pero- recuerdo. Le habían ido pegando serpientes en los tobillos al llevar las chanclas. Yo es que de todas maneras hay cosas que se me han ido olvidando según las leía, que tiene los tobillos hinchados. Pero llega a decir explícitamente que es por las serpientes. ¿Cuántas serpientes hay ahí, por favor? Que se han metido en Yo en creo el que hoyo ese de Indiana muere Jones. con la única serpiente que la mata. O sea, Y bueno, luego aparece también, que no hemos hablado de ella, la madre de Ted, ¿no? Que para mí es el personaje más perturbador de toda la novela. jugador, sí. Una más Siniestro, ¿no? doctor en pura regla, joder. No, yo quizá mi persona, junto con la señora del Chihuahua, de mis personajes favoritos. O sea, porque además la madre van dando trazas y te cuentan muy poquito de la madre, pero hostia, la madre, ¿eh? O sea, sabes que hay algo ahí raro desde el principio, cuando les regala el llaverito del... Bueno, cuando están comiendo en el picnic ese, que ya le está dando de comer una cosa muy rara. Lo que no sé muy bien es qué pasa con el padre, porque No bueno, lo deja muy claro. parece que lo matan y nadie Claro. dice nada, pero no queda claro. Pero el tema del llaverito ya ahí, ya eso es muy harto, ¿eh? Claro, Y luego eso ya cuando es- descubres que además le va haciendo heridas, hijo. A mí me parece un personaje brutal, ¿eh? Sí. le va haciendo Dice, que heridas le dice, y... no, dice, yo todo esto te lo hago porque tú eres, dice, porque tu hijo estás mal de la cabeza. Dice, menuda cabrona, la que estás mal eres tú. Sí, No, sí, le bueno, abre eso es- heridas y luego se las cose. Y dices, Sí, sí, es una sádica en estado puro. O sea, Es como Pero es una derivada del síndrome de Munchausen también, quiero decir. Bueno, que no, está porque bien. luego no lo lleva al médico, ni lo hace para llamar la atención, ni decir qué desgraciada soy, ni nada. Lo hace porque piensa que lo va a curar o porque piensa pero no. Es a ver, sadismo puro y duro. Un se médico junta con- que es una maltratadora con que es enfermera. Entonces, claro, sabe curarla, sabe curar a su hijo, con lo cual no tiene que llevarle nunca al médico, lo cual la hace perfecta. O sea, es decir, la hace la maltratadora perfecta. Nunca deja rastro de lo que ella hace. Sí, sí, además que tiene como la otra cara, ¿no? Porque ante la vecina del Chihuahua y demás, ella se presenta como una víctima del marido, de fíjate lo que ha hecho mi hijo, y la otra como que la da como, la anima, la consuela, y es muy curioso el personaje de la madre. Sí. Yo creo que ahí para mí estaban liadas, ¿no? La madre y la vecina. O es la sensación que se da. No se llega a decir, pero sí que hay un momento que dice que las oye que se dan un beso o algo de eso, o que se despiden con un beso. Y a mí me da la sensación la de que hay vecina. algo más, ¿no? A la vecina Yo- se ve que le gustan los chavalitos así fuertotes, Sí. y porque se va cada uno con un viaje y después se va otra vez, o sea que... Sí. A ver, Pero bueno. yo ahí lo que sí me da la sensación es eso, que la madre es muy el típico personaje que oímos siempre en las noticias de pero ¿cómo ha podido ser esto? Si era un tipo encantador, o sea, si era una mujer muy buena, ¿cómo ha podido asesinar a 8 personas? Bueno, Claro, sí, pues es ese perfil. yo no lo recordaba, pero me decía Olivia esta tarde que en el lago les daba de comer, saca como potitos, les alimenta con potitos tanto a Ted Sí, como al padre. sí, como una Y especie de porridge es lo que les da, y los niños están comiendo hamburguesas y tal, y La ella le dieta del dice que potito. no. Pero Sí, bueno, sí, eso lo sí. explica conforme que no tienen mucho dinero y los potitos son baratos y tienen lo que necesitan. Y eso es lo que explica. Ahora, que igual los alimenta No, con potitos lo dice porque está dedicado a hacerlo, ¿eh? ella lo justifica porque es una dieta sana, o sea, Sí. sí, o sea, no, la dieta del potito que es una dieta sana, o sea, de hecho, hay un momento que el marido dice que la deja porque es que no está bien de la cabeza, o sea, es decir, y le recrimina varias veces, o sea, es que estás fatal, o sea, es decir, claramente, yo que convivo contigo sí sé que no estás bien, que la cara que das al mundo no es la que tienes una vez que cerramos la puerta.
Yo supongo que el padre de Ted realmente ocurre, ¿no? Lo de que va a Francia, ve a la... ya no me acuerdo cómo se llama la madre. Pero bueno, la ve en una situación deplorable y se hace un poco el caballero salvador, se la lleva a Estados Unidos, le da una nueva vida, pero claro, después de un tiempo, pues conviviendo con una persona, pues acabas viendo cómo es, ¿no? Y supongo que llega un momento en que se da cuenta de que, además, todo el escándalo del hospital, yo creo que tarde o temprano se entera, ¿no? Y lo que hace es decir, yo me voy de aquí porque esto va a explotar y cuando explote no quiero que me pille, ¿vale? Claro, pero es que tiene varios. Tiene el del hospital y luego dice que trabaja en una guardería y que también ha pasado algo y que la echan de la guardería, ¿no? Primero trabaja en el hospital, la echan del hospital y entonces busca un trabajo en una guardería y vuelve a pasar. Que bueno, no sé si vosotros interpretáis, porque no sé si se llega a decir explícitamente, buenas noches, Coquinarte, que se pasa por aquí. No sé si interpretáis que la madre ha asesinado realmente a niños o ha raptado, o Sí. qué es lo que ha hecho, o simplemente ha sido maltrato en el hospital o en No, la guardería. a ver, el tema es que hasta que desaparece la niña del helado, había una serie de desaparición de niños. Sí. Y Sí. todo conduce a la casa de Ted. O sea, ya la policía, se entiende que la policía ya estaba siguiéndolo a él porque conduce a su casa. Y claro, cuando lo de la niña del helado coincide que se descubre lo de la guardería y la tía, para que no la pillen, por lo que hace es pegarse. Y por eso desaparece o sea, terminan las muertes con la niña del helado. Que realmente ella no ve a una niña, ve a un niño. Porque a ella lo que sentía atracción en este sentido era por los niños, o sea, por los niños, no por las niñas. Y te deja muy claro desde el principio que la hermana tenía el pelo corto, que se lo había querido dejar corto y tal. Y por eso se lo lleva a la madre. Claro pero claro, en realidad tampoco sabemos si la muerte de Lulu está causada por la madre o por la caída, porque a mí me da la sensación de que ella se la lleva pensando que es un niño, pero que se la lleva ya muerta. Aunque él dice que no. O para curarla a su estilo. Te deja siempre... Te deja entrever que, claro, que la madre a quienes raptaba era a niños de fuera, ¿sabes? Siempre eran niños de fuera, de tal manera que sabe que la investigación no va a durar mucho tiempo, porque al ser de fuera, la denuncia sí la ponen, pero luego, ¿sabes? Pero luego no van a estar todos los días haciendo batidas o tal, no van a tener la capacidad de mover vecinos como si lo hace con alguien del propio pueblo. Pregunta Oscar si podrían ser los niños verdes de los que habla Ted. Yo tengo mis dudas, porque al final se nos dice que aparte de Olivia y de Lauren, que Ted tiene más voces. Lo que pasa es que no aparecen en la novela y habla mucho de los niños verdes, pero pueden ser simplemente voces que él tiene, que no se ha manifestado o que la autora no ha querido que salgan a la luz. Yo no sé si se refiere a los niños robados o asesinados o realmente son más personalidades. Yo lo interpreto como tú, que son personalidades. De hecho, al final, en el epílogo, ella explica un poco lo del trastorno. Bueno, que no sé si lo habéis leído el epílogo, pero explica que tiene entrevistas con gente que ha tenido este tipo de trastorno. Y ahí te explica que tienen personalidades que solo tienen una función muy concreta, ¿no? La llama piernas porque es la que le hace ir a andar hacia donde se produce. Terrible, ¿eh? Es flipante. Claro, pero como solo tienen una función, pues tampoco hablan ni tienen suficiente personalidad, ni lo quieren, ¿no? De hecho, los problemas de memoria que tiene Ted lo explica, que lo saca de ahí, ¿no? De haber hablado con esta gente, porque tu cerebro no tiene que recordar muchas cosas, porque si recuerda muchas cosas, tarde o temprano va a enlazar un personaje con el otro y los va a asociar y entonces va a decir qué está pasando aquí, ¿no? ¿Por qué tengo yo estos recuerdos? Que es realmente terrible, ¿no? Leer esto. Sí, a mí quizás de uno de los momentos más terribles del libro me pareció el momento en el cual Ted está metiéndose los caramelos dentro de la boca sabiendo que va a provocar que su madre la acabe torturando, ¿sabes? Y claro, dice,
Dice, en ese momento, dice, Lauren se da cuenta de que a Ted ya no le importa porque la que va a sufrir las consecuencias va a ser ella, no va a ser Ted. Ted no se va a enterar. En ese momento se va a refugiar en un lugar de su cerebro, va a dejar que otra de las personalidades se coma toda la tortura y bueno, y él mientras estará jugando con los gatitos. Claro, y que Sí, Y es como un momento súper cruel, ¿sabes? Como decir, joder, Pero hasta que... yo también lo vi, pero tenéis que pensar que Ted es un niño, o sea, que piensa y actúa como un niño, encima como un niño maltratado. Y es la típica reacción de un niño maltratado. Pero eso no quita que sea duro, Jota. Pero que tiene su lógica, dentro del personaje, quiero decir. Sí. Claro, sí, completamente, si ahí no, que, ostras, la piel de Lauren y ahí es fan desde ostras. Pero a mí es un momento que dices, oh Dios mío, o sea, es decir, ese momento es como, joder, qué jodido es este momento. Y luego eso, darte cuenta de que es algo real, ¿no? Porque tú según lo vas leyendo en la novela dices, bueno, pues es ficción y tal, pero cuando la autora te dice que esto se ha documentado y que ha hablado con gente, que claro, dice, yo estaba hablando con una persona y de repente sale otra personalidad que habla totalmente, de una manera totalmente distinta, que ahí, por ejemplo, tengo yo un pequeño problema, ¿no? Porque hay un momento en el que Dee, cuando está espiando, dice que oye la voz de una niña cantando. No sé hasta qué punto un hombre como Ted, que se nos dice que es un tío muy grande, de su cuerpo puede surgir una voz tan infantil. Supongo que sí, puede ser, pero... Es que... una capacidad increíble, o sea, no se sabe muy bien cómo, pero... O sea, imagínate que escriben y escriben de forma completamente diferente, o sea, una persona con... O sea, incluso una de las personas puede llevar gafas y otras no. O sea, joder, ¿cómo se puede llegar a ese punto de estar sugestionado? Es casi como una posesión, ¿no? Como si estuvieras poseído por distintas entidades. No sé, es algo increíble. Y hay otro momento, luego vamos a hablar de las posibles trampas. Hay un momento que no sé cómo lo interpretáis, porque yo, por lo que entendí, creo que él mata al psicólogo. Cuando le pega ese abrazo, le dice que le rompe las costillas por dentro, y a mí me da la sensación de que el psicólogo queda ahí muerto. Sin embargo, luego, claro, ahí están en un bar, si no me equivoco, en una terraza tomando algo. Pero ahí nadie va detrás de él, nadie le persigue cuando él se va a su casa. Yo ahí me quedé también un poquito dudoso con ese tema. Yo no sé qué pasa con el psicólogo, de hecho él después dice que va a ver a otra psicóloga y nada más, pero no dice nada ni del psicólogo, de si... Nada. A mí me suena que sí que le dicen que le van a cambiar de psicólogo, con lo cual, si te van a cambiar de psicólogo, el psicólogo sigue vivo. O sea, es decir, si no te lo cambian. Otra cosa es que, posiblemente el psicólogo, sabiendo que el psicólogo también se las trae, o sea, también es otro personaje que al final lo que quieren con Ted es, hostia, sé que he pillado un trastorno que es súper chungo que no es muy común, porque no es tampoco un trastorno muy común. Dice, tengo la posibilidad de estudiarlo, de mejorar al paciente y con estas, pues llevarme, ¿sabes? Llevarme el mérito y ser muy reconocido. Entonces empieza a usar una serie de frases que no son éticas con él. Creo ¿sabes? que el psicólogo en su que va mucho más allá. Yo creo que el psicólogo cree que Ted ha secuestrado y ha matado. Sí. Y le importa 3 cojones. Sí. O sea, él lo que quiere es hacerse famoso. O sea, acabar su libro y hacerse famoso. Y creo que el psicólogo está convencido que Ted es un tío peligroso y que ya ha hecho daño y puede volver a hacerlo. Y como que le lo empuja a que siga, a que él siga mientras se lo vaya contando. Yo no tengo tan claro si es así o no. Te digo por qué. Porque claro, al final cuando en el epílogo de la novela, claro, te cuentan
que ese tipo de personas no suelen tener un comportamiento peligroso para la sociedad, lo que lo tienen es completamente peligroso para ellos mismos, ese comportamiento. Entonces, Pero claro, Sigue. cuando te cuenta eso, lógicamente, siendo un psicólogo, debe ser consciente de que Ted solo es peligroso para sí mismo, no para el resto. O sea, Claro, pero con lo cual, hay una escena en Yo creo que la... no. El boli, ¿no? Que claro, yo sí, me lo imaginé así, que el tío hace así en la consulta, coge un lápiz y se lo clava así, pero bueno, en realidad lo que nos cuenta es que lo tenía escondido, ¿no? Así a modo de cuña sí. o algo así, y que se lo clava en la palma, escondido, pero que le atraviesa la mano y luego él ve cómo se lo arranca y el psicólogo se queda ahí. Entonces yo creo que sí que tiene que saber que es un peligro, ¿no? Para él también. Para sí mismo. Es que normalmente ese tipo de gente se hace daño a sí mismo. O sea, te lo cuenta al final en el epílogo. Que es muy normal que se automutilen, que tal, pero no que es que lo hagan a un tercero. Yo O sea, creo que no, Daniel, con porque lo cual entiendo por ahí. Pero vamos, en cualquier caso, lo que está claro es que el psicólogo no puede coger y decir, no, te ha hecho esto, o sea, te ha hecho esto conmigo en un bar, ¿sabes? O afuera, ¿por qué? Porque te van a preguntar automáticamente, oye, ¿y usted qué hacía siguiendo a uno de sus pacientes fuera de su horario de consulta? O sea, lo que usted está haciendo no es ético. O sea, el psicólogo podría ir a la cárcel si denuncia a TED. Entonces, deduzco que por eso no le siguen. O sea, porque el psicólogo no lo denuncia. De hecho, el medicamento, ¿no? Que le estaba prescribiendo, es lo que Sí. decíamos, que es ilegal. Y le O está sea, causando más delirios dentro de lo que tiene. a ver, yo lo que entendí, por las visitas que vemos al psicólogo, es que Ted, que tampoco tiene muchas luces, pues utiliza analogías para explicar pues lo de la gata, lo de Loren y todo eso. Entonces, yo creo que ahí el psicólogo dice, sí, tú estás utilizando analogías, pero yo sé perfectamente que estás hablando de ti. Y a partir de ahí es cuando deduce que es alguien que tiene secuestrado a una niña. ¿Pero qué hace? Así No lo lo entiendo yo. denuncia. Exacto, no lo denuncia. Lo que hace es darle medicamentos que le producen una situación, un estado alterado psicótico, para que él se acelere, se desmadre, y entonces él pueda seguir sacándole más información y vigilándolo para ver cuándo comete un error y estar ahí. Menudo Que siempre pájaro. Así habla lo entiendo yo. de una película que pasa esto, esto y otro. Y el doctor dice, sí, claro, una película. sí, pero sin embargo, a mí hay un momento en el cual el psicólogo le dice que una de las soluciones es unir todas las personalidades. O sea, es decir, que le dice claramente que esa puede ser la solución. A lo cual entiendo que el psicólogo sí que puede, claro, en el momento en el que lo lees, Pero no. Pero cuando eso ya se lo sabes dice todo, el psicólogo o la otra psicóloga, la que tiene de segunda. Que yo creo que aún eso así, se lo dice ya la psicóloga, la Yo creo otra. que es la segunda también, ¿eh? puede ser, pero que yo creo que dentro de la cabeza del psicólogo está el que él no tiene a alguien secuestrado, ¿sabes? Pero sí posiblemente sí que el psicólogo sí sepa que, joder, que la resolución de todos los otros asesinatos, o sea, la tiene Ted. De todos los secuestros por resolver, o sea, sabe que el único que sabe que ha pasado es Ted. Y que sabe dónde está, etcétera, etcétera. Pero sí que no tiene. O sea, pero sí que tengo la sensación de que el psicólogo no tiene constancia de que Ted sea peligroso. Yo sí que veo al final un acto de justicia, ¿no? Cuando se lo carga o no, que no lo sabemos. Yo pienso que Yo sí, creo que que se no lo se lo carga, carga, ¿no? que lo deja desmayado o algo de eso, porque si no es un poco Claro, extraño. cuando dice, vamos a ser claros, depende por dónde tú cojas. O sea, romperle las costillas a una persona, romperle las de abajo es muy fácil. O sea, pero romperle las de arriba, o sea, eso es prácticamente imposible. Y ahí sí que lo matarías, ¿vale? Pero rompiéndole las de abajo, lo vas a mandar al hospital, seguro, porque lo van a tener que entablillar, pero tal y como se lo rompe Ted, es muy poco probable que lo mate. O sea, tal y como te lo cuenta.
Yo esto no lo recuerdo tampoco. El psicólogo sí le llega a decir que sabe que la niña no existe y que es él. Ah, pues no lo recuerdo. Yo Sí, recuerdo a mí- alusiones que dices, sí, ah, tu hija, algo así como que da a entender algo de que no se cree lo de la hija, sí. pero no recuerdo que directamente le diga eso. Claro, no se lo dice, nunca se lo dice por las bravas. Porque además, si no te joderían en plot twist. Entonces, Bueno, pero entonces no te lo vas a poder decir nunca por las bravas. Pero sí da ese indicio. O sea, eh, de hecho, sí. yo, el hecho de que o sea, el hecho de quién era la gata, o sea, yo ya sabía que la gata no era un gato. O sea, que había gato encerrado dentro de la gata, ¿no? O sea, lo que no me esperaba era el plot twist final. O sea, ese sí que no me lo esperaba, pero el anterior sí que sabía que la gata no podía ser un gato. Por ciertas cosas que hacía, no podía ser un gato. Yo ya os lo dije, ¿no? Que mi teoría era, cuando llevaba la mitad de la novela, que mi teoría era que tenía a una niña secuestrada que le había cortado las piernas, que por eso tenía la bicicleta, ¿no? Que andaba con las manos. Sí. Y luego, bueno, es... pues Pero Yo por te eso, nada dije que que ver. iba muy bien, yo te dije que iba muy bien encaminado. Te dije que iba muy bien encaminado. Bueno, lo de los pies sí que lo llega a decir, ¿no? Pero claro, es una de las personalidades. Es En que realidad la a gata... mí me pasó igual. A mí me pasó igual. Yo creía, yo iba por ahí y por eso es por donde a mí ahí es donde la novela sufre un bajón, porque o sea, ya llega un momento que es lo que el recurso narrativo ya lo has puesto y llevas medio libro con el recurso narrativo y te estás encaminando hacia una novela llena de topicazos. Y claro, Mm. cuando te encuentras en ese punto, la novela ahí decae bastante y tiene un bajón porque dices, ¿qué es lo que me está preparando? Y claro, creo que tarda un poco en empezar a desgranar y a mostrar las cartas, ¿no? Y creo que eso le perjudica. Sí, es posible. Como decía Miguel, que los capítulos de la gata de Olivia sí que es verdad que hay veces que parecen de relleno, ¿no? Pero yo creo que actúan un poco también para dar un poquito de aire, porque suelen ser muy cortitos y a lo mejor Sí. Mm. actúan como Hay empaste, ¿no? Entre un algunos que capítulo y otro. más que relleno está para relajar, o sea, es decir, o sea, porque los de Ted y los de Dee, o sea, van creando una tensión continua. O sea, toda la historia. Y los de la gata es como el momento de descansar. O sea, te cuenta cosas muy raras, cosas que no tienen. O sea, que solo tienen sentido porque es una gata. O sea, pero hay veces que te cuenta cosas que dices. Bueno, Lo de la pues. Biblia, ¿no? ¿Qué sentido le veis a Sí, lo de la Biblia, la Sí, religión? sí, o sea, ¿por qué la gata lee la Biblia todos los días, no? O sea, cosas como. O sea, cosas como una gata religiosa, ¿no? O sea, es decir, hace cosas que son más para relajar, para destensionar un poco en algún momento, más que para poder volver a coger fuelles, ¿eh? Y subir la tensión en el Que siguiente capítulo. supongo que será yo una... lo veo con Sí. ambigüedad, ¿eh? Para exactamente lo que nos ha pasado a todos. Pensar que la gata no es una gata, pero no te dice lo que es. Entonces, es lo que decís, una gata que lee la Biblia, una gata que habla, que entiende, que habla de Ted, pero sabe muchas cosas, muchos términos los tiene como si fuera un humano. Crea su propio lenguaje, ¿no? Para jugar al despiste. Yo, bueno, y a mí es que ya te digo, llega un momento en que los diálogos de la gata me cansaban soberanamente. Sí, pero esa Y obsesión... una escena que en retrospectiva a mí me ha encantado es la del centro comercial, ¿eh? Ahí sí. Esa quería, ahí escena quería llegar vista yo. en retrospectiva me ha encantado. Sí, Claro, porque luego es pero hay que trampa, yo ahí hay trampa. Sí, cuando se descubre todo al final, yo fue la primera escena en la que pensé, la del Hmm. centro comercial, dije, hostia, ¿y qué pasó de verdad ahí? Claro, Porque no va a llegar este señor y se va a poner unas mallas de una niña de 7 años. en un probador de ¿Sabes? niños. Claro, es que era un poco raro, o sea, porque ya ahí no lo hubieran dejado entrar, no, no sé, era un poco raro, ¿no? Y, Esa, ahí. claro, yo fui a releerlo también porque, digo, a lo claro, mejor se cuenta de tal manera que luego sí que tiene sentido, pero hay una y tiene mucho frase, sentido el desenlace de esa escena. pero es que hay una frase que una de las dependientes le dice, ¿les puedo ayudar en algo?
Al menos en la traducción. Ya, pero Les puedo. eso también me pasa a mí. A Pero ver, es que, pero es claro, que en inglés es can I you, help que you? puede ser singular o plural. Claro. Claro, en inglés no chirría, eso es luego tú lo piensas y no Claro. chirría. Eso es Eso al principio yo lo pensé igual, pero claro, después lo pensé como dice Elena, digo, coño, es que claro, can I help you es tú o vosotros. ¿Puedo ayudarle o puedo ayudarles? Pues Y es claro, eso es problema de más la un fallo en la traducción. traducción. Sí. Habría que Sí, verlo como eso es está, ¿no? una... En Pero inglés. claro, En el inglés final es de esa you. escena, que es brutal, o sea, es decir, cuando dice, se acaba de liar la de San Quintín, o sea, con la niña diciendo que me han secuestrado, que claro, el final, claro, solo se entiende cuando tú llegas al final y dices, hostia, por esto no le detienen. Claro, ahora todo cobra sentido. ¿Por qué no le detienen? O sea, Claro, tú cuando la lees dices, joder, qué gilipollas es la dependienta cuando se tenía que haber callado e ir y llamar a la policía inmediatamente, claro, ¿no? Y descargas toda la rabia contra la dependienta, pero claro, luego cuando sabes lo que pasa dices, claro que va y dice, pues, ¿qué broma es esta? Claro, evidentemente, porque está diciendo, pues qué coño, llega un señor, te prueba unas mallas de niña y encima me las pinta, ¿sabes? Es Claro, como, y te cambia totalmente la escena. A mí se me parece muy guay. Y te escribe una nota tío, de es una socorro. escena con una tensión brutal toda la escena. O sea, Pues sí que es verdad que en la traducción hay varios fallos, porque hay... No son fallos, son decisiones de traducción. No, pero hay... Porque Sí. Es que no hay manera de es o sea, ¿cómo imposible enfocas tú mantenerlo en eso? Claro, sí. entonces eso los traductores y los editores toman una decisión, porque claro, dirá la traductora, es que yo si lo pongo en singular, es que desvelo Claro. el final del libro. Claro. Entonces, pues bueno, son cosas acuerdos a los que se llegan también con el propio autor, supongo que escribirían a la autora, le dirían en español, bueno, en español, en casi todos los idiomas van a encontrar este problema de que hay un tú y un vosotros, y habrán escrito a la autora y le habrán preguntado cómo subsanarlo. Normalmente pasa eso y ella les habrá dicho, no, usar el plural para no desvelar. No son fallos de traducción, son decisiones de traducción. Sí, pero ahora te digo un par de fallos que sí me parecen fallos. Que en este caso, bueno, en el del plural sí que se puede interpretar que como el narrador es Ted, bueno, pues puedes pensar que él escucha eso, ¿no? Sí. Aunque en realidad le estén hablando solo a él. Pero sí que hay varios diálogos donde se repite lo de digo y dice, y está mal. Muchas veces dice, está hablando Ted, digo tal, y en la línea siguiente que le responden pone digo también, cuando está hablando otra persona. Eso se repite 3 o 4 veces, y a mí me chocó un poco. Digo, pero si está mal, son, bueno, errores pequeños, pero me sorprendió. No, pero si es desde sus perspectivas, si me dije, que yo lo tengo en inglés aquí en la tablet, pero... Si Yo creo que me son fallos, dijeses- porque son, claro, no me lo he apuntado, pero sí que lo vi varias veces. No sé si es intencionado, yo entiendo que no, porque creo que son conversaciones entre personajes totalmente distintos. Pero, Es que dame un ejemplo. Es que yo creo como que no me lo he no es un apuntado. error de traducción. Yo creo que es que, a Son ver, decisiones, sí. son decisiones y luego también que Ted no narra de una manera sintácticamente muy estructurada, típica. Entonces, Sí, pero puede puede decir, ser en un capítulo de día, a lo mejor pasa igual, ¿eh? Sí. es que, Te así puede como os contar comentaba cualquier antes cosa. que ha utilizado el POV para los personajes que son de Ted, Dee no, si os fijáis, utiliza la tercera persona, pero una tercera persona raruna, y ahí es donde puedes haberte encontrado esos dices y digos que comentas, ¿vale? Puede ser. Es que vuelvo, no sé, a mí me parece que no, que para ella tendrá lógica. Es decir, mira, todos los personajes de Ted hablan en primera persona, mientras que Dee no. Pero a mí yo creo que como lector también te descoloca un poco, ¿no? E incluso en el fondo te está dando una pista, ¿vale? Porque yo antes os comentaba que el tema del trastorno disociativo, hay un momento incluso que ella en el libro, la página 310, dice, yo había oído hablar del TID. Es casi un tópico en muchas novelas y películas de terror.
Y es que es verdad, la primera que me vino a la cabeza, estaba leyendo esto y me acordé de Identidad, no sé si la habéis visto. Sí. Con John Cusack. Está, pues es cuando te acuerdas de esa película y dices, hostia, pero si es que es lo mismo. O sea, son un montón de personajes que no se entienden entre ellos y al final, ¡pum!, son todos ellos, ¿sabes? Y ahora perdonad porque lejos de la película que no me he visto. Bueno. Todos a verla esta noche. Identidad. Del año... En la serie de Doom Patrol, no sé si la habéis visto en HBO, uno de los personajes tiene este trastorno. Y bueno, lo curioso es que este personaje tiene este trastorno, pero cada personalidad encima tiene un poder diferente. Pero muchos de los momentos de la serie en los que ahondan este personaje se ve realmente el subterráneo y se ven todos los personajes reflejados. Y la verdad que se ve que este personaje lo han preparado muy bien porque está muy bien desarrollado el subterráneo y quién lleva la voz cantante y demás. Y la verdad que es muy interesante y me recordó, o sea, ya cuando estuve leyendo la parte final y tal, me acordé mucho de todas las escenas de Doom Patrol en que se centra en este personaje. A ver, el de Dee es una narración, es verdad que es en tercera persona, pero es un narrador lo que suelen llamar en narratología deficiente, en el cual vas descubriendo aunque sea en tercera persona, vas descubriendo con el mismo personaje lo que va ocurriendo. Entonces no es un narrador en tercera persona fiable ni nada y bueno, estás como dentro de su cabeza, pero no desde una perspectiva de primera persona. Yo creo que lo hace muy bien. O sea, realmente, porque tampoco hay que hacer falta toda la información de Dee o no, hay que ir descubriendo con ella. Es una persona además que ha tenido un trauma, etcétera. No sé. Vamos, yo además que al final está un poco hasta qué punto nosotros queremos seguirle el juego a la autora. Y si se lo sigues, o sea, está claro que la novela es maravillosa. O sea, es decir, si le sigues el juego y aceptas sus reglas, de que cuando le apetece cuenta algo y a mitad de una frase te la corta y dice, no, que ya no puedo seguir contando. O sea, si aceptas ese tipo de juegos que ella hace, es como, joder, la novela es maravillosa. Y porque está muy bien justificado por los personajes. En todos los libros hay ese tipo de juegos, porque el mismo Dostoyevsky, que fue uno de los primeros en escribir en primera persona, por poneros un ejemplo, en Los Endemoniados, a ver, tiene el juego de la primera persona, pero por ejemplo, la primera persona de Los Endemoniados cuenta cosas en las cuales él no estuvo y sabe, o sea, hay dos personas y aparecen las dos muertas y te cuenta lo que pasó y dices, coño, no lo puedes saber, nadie lo ha podido contar, pero es parte del juego, ¿no? Narratológico, pero es que igual nosotros estamos contando algo, yo de repente te estoy contando una historia y digo, uy, y me voy a otro lado o alguien me interrumpe. No sé, no siempre contamos todo exhaustivamente, o sea, diciendo es todo en la vida real los discursos es todo subjetivo, vamos, creo yo. Sí. Yo este debate a mí me lleva a acordarme de Soy Leyenda, que Soy Leyenda está toda la novela, no solo en primera persona, sino desde el punto de vista del protagonista. Y bueno, ya sabéis que yo tengo mi propia teoría respecto del final de Soy Leyenda, de que el final lo que te da a entender es que él es el mal. O sea, te ha llevado toda la novela contándote su punto de vista, viendo el mundo a través de su ojo, y cuando das la vuelta y ves el mundo a través de los ojos del resto de la sociedad que hay, te das cuenta que el tío es un psicópata. O sea, que en este mundo que estamos, este tío es un psicópata. Es el extraño, ya, exacto. Es el extraño y el psicópata porque se los está cargando. Malo. Se podría aplicar a Putin ahora mismo, ¿no? No, pero por ejemplo hay un... Ay, perdón. No, lo que estáis comentando, el caso de Soy Leyenda, que es un POV, claro, ¿no? Bueno, ahí va todo desde la primera persona. Y ahora yo digo, si es tan buena, si es tan maravillosa esta novela, ¿la volveríais a leer? Porque yo no. O sea, ahora que ya sabes todo lo que hay, para mí sería mucho más pesada de lo que se me ha hecho la primera vez. Porque ya sabes todo lo que hay, los giros, los tweets, todo. Entonces te tienes que tragar el cómo ha escrito la novela. Y esa es la pregunta. Bueno. Pues yo sí, porque para ver cómo la ha estructurado también, sí me la volvería a leer sin ningún tipo de problema.
A nivel Sí, de 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 verdad, recursos para un- disfrutarla sí. más, ¿eh? O Y sea, para un escritor yo creo que sí, que lo volvería a leer. A nivel de lector, pues posiblemente no, pero pasa un poco como lo que hablábamos, ¿no? Con las novelas de Sherlock Holmes, de Agatha Christie. Una vez que conoces quién es el asesino, bueno, o los capítulos de CSI, ¿no? Que son todos iguales, por cierto. no te metas con CSI, Soy, sobre soy todo con el de Las Vegas, ¿eh? Cuidadito, No, ¿eh? O sea, vamos a tener las cosas claras. el caso es que no lo he visto nunca, pero cada vez que veía alguno, siempre la solución era hacer un zoom, ¿no? En la pantalla del ordenador, cuando en aquella época era imposible y se veía la cara del asesino ahí. Digo, pero ¿cómo es posible? Si se ve ahí como una hormiga y de repente se le ve la cara hasta el bigote. Pues son trucos. Agatha Christie también tenía muchos trucos y cuando ya te has Sí. leído 20 novelas de Agatha Christie, en la 21 ya sabes quién es el asesino porque en la página Mira, tío, perdona, Elena, 54 pero no. y además, se deja de Perdona, hablar de Elena, esa pero persona y luego vuelve a aparecer otra vez. Que sí, si yo me las he que leído no. todas y yo adoro a Agatha Christie. sí, Pues yo te lo digo, yo tengo que ser más lerdo que nadie, pero jamás descubrí ni un solo asesino, tío. Y además, si yo lo, no si lo recuerdo, sí. acertaba era de chiripa, de decir, pero no porque tuviera yo una lógica de decir, no, o sea, más o menos por dónde iba a llevarme, no. O sea, era por chiripa decir, pues ha sido Tiene, pero tiene un de descubrir. truco. Tiene un truco y es del personaje que se deja de hablar a partir de una página tal y que como que le restan importancia, es el que acaba siempre siendo el asesino. Porque Poirot, sí, sobre todo los de Poirot, los de Miss Marple funcionan de otra manera. Pero Poirot, sí, Pues porque Poirot yo, resulta que se ha ido a no sé dónde, ya ha leído no sé qué, le ha llegado un telegrama, ha hablado con no sé qué, claro, todo eso por pues en el detrás. asesinato de Roger Ackroyd, el Sí, protagonista, o sea, está escrito en primera persona, de Poirot también, pero está escrito en primera sí, persona, y resulta que al final el asesino es el prota, es el que está narrando la novela. O sea claro, que, pero ya te digo las de Poirot y las de Miss Marple es que de repente ya se ilumina y demás Sí, y bueno, o sea que pero yo quería con decir en Poirot, respecto a que está, sí, a veces, o sea, es decir, yo, por ejemplo, yo con Agatha Christie, alguno he sabido quién era, pero casos raros, o sea, es decir, no siempre. Y al final es eso, es cuando ya sabes dónde mirar, o sea, pues sí que lo puedes pillar, pero tienes que saber dónde mirar. sí. A ver, pero por ejemplo yo 10 negritos bueno, y entonces no quedó ninguno con la revisión. De título, sí me la he 10 leído varias negritos. veces. No voy a decir quién es el asesino, por si acaso, pero sí me la he leído varias veces para pillarle el truco, dónde estaba el truco. Porque a mí me parece la mejor Y de todas. a mí Sí, hablando también. de... O sea, ¿Sabes? la Pues tensión es que que... genera en ese... O no sea, es contéis la de, nada. venga, a ver, ¿quién es el siguiente? O sea, decir en todo momento es Ni la pila. como, Bueno, pues no Sí, Bueno, sabes cuándo se van a cargar a la siguiente. son opiniones, ¿eh? Y a lo mejor sí que decís que como escritores tiene un valor importante por saber cómo lo ha hecho, pero yo creo que como lector pasa un poco como... A ver, yo Soy Leyenda, la he leído, yo qué sé, 5 o 6 veces. Ya está, no. La primera ya me ha costado, y la segunda ya te digo que me voy al trapo una segunda vez, ¿vale? Pero bueno, son opiniones, ¿vale? No... Ah, y esa es muy buena, sí. la que acabo de decir. Porque yo, una de las cosas que tengo que decir es que a mí esto no me parece terror tampoco. Me parece no, una especie de un thriller, True Detective, algo hombre, así. Pero un un poco terror. terror psicológico, pero Que hay Sí, escenas o momentos que sí pueden terror, sí, vale. Pero yo me he leído, después de esta justo me he leído El perro de los Baskerville, Sherlock Holmes del año El Tiro, y encuentro que tiene muchas escenas de terror mejor hechas y elaboradas que esta. a Pero bueno, ver, yo es que opino que son dos géneros que muchas veces están tan de la mano, o sea, porque al final, La ¿cuál es el línea... punto Claro. entre un thriller es de donde, más. o sea, Tienes razón que ahí ya donde te cada cuenta mucho desde el punto de vista del asesino, o sea, Roger Silencio y los Corderos, y una novela de detective, ¿sabes? Una novela de detectives y una de terror, o sea, es que al final algo como El Silencio de los Corderos es un híbrido total, o sea, juega con la sí, novela de detectives y te juega, y aquí le pasa lo mismo, te juega con la novela de detectives, sí. hay un misterio que resolver
pero mientras que resolvemos este misterio, o sea, te voy enseñando cosas muy chungas y muy terroríficas. Bueno, el Sí. talento de Mr. Ripley también. Sí. Es también está ahí, y está en el medio, que también... Bueno, toda la saga de Mr. Ripley, que nunca le pillan al cabrón. Qué rollazo de Bueno, sí. película, por cierto. Sí. La peli no me gustó, pero los libros a mí me gustaron mucho. En su momento me los leí todos. Y no se juega así también mucho con ese tipo de personajes. Yo creo que esta sería más de misterio, pero sí que tiene toques de terror en cuanto a la ambientación, porque sobre todo a mí me parece que cuando se ve el trasfondo de la madre, sobre todo, sí que te remite un poco al género, pero bueno, considerarla es lo de siempre, ¿no? El salto entre géneros al final da igual. Aunque esto es un club de lectura Sí. de terror. Pero bueno, Bueno, de terror da, ¿eh? hemos leído tantas novelas que no son de terror en realidad. Por eso teníamos que haber cogido a Leymon, tío. Porque Leymon, ahora terror, anunciaremos. sangre, víscera, ligerita, rapidita. A Lemon La próxima tiene terror, o sea que... A Lemon le pondremos un día sin votación. Se le pone directamente y ya está. ¿Queréis añadir algo más en cuanto a la novela o pasamos a recomendaciones? Vamos a las recomendaciones. No sé. Sí, vamos a Por mí vamos a recomendaciones. recomendaciones. Total, sí. Bueno, yo sí que recomiendo La casa al final de Needles Street y Sí, yo también. al menos una primera lectura yo la he visto bastante interesante. Pues nada, Jota, empiezas tú, vamos por turno de pantalla. A ver. Yo esta vez más que recomendaciones, bueno, antes que nada quiero deciros que han puesto en Amazon Prime, que me la encontré el otro día, es una buena ocasión para descubrirla al que no la haya visto y redescubrirla al que la haya visto, la gran obra maestra de Richard Kelly, una de las mejores películas de este siglo para mí, y una peli de culto como es Donnie Darko. ¿Vale? Donnie Darko ha estado No la he visto. muy difícil de encontrar, de hecho Yo en formato físico creo que está descatalogada. Yo la tengo en DVD en inglés, me la encontré en un deal por €1,50. Pues yo no la tengo y llevo mucho tiempo detrás de ella, pero está a unos precios prohibitivos y porque lo Si que te hay la son copias encuentro, te la Sí. regalo. Aunque arte. Es sencillamente Pues- magnífica esa película. Me la encontré en Amazon Prime y, hombre, para quien no lo sepa, que ya digo, el que no la haya visto, que corra ya a ponerla. Y el que la haya visto, pues una buena ocasión de redescubrirla, porque hacía mucho que no la veía y creí que bueno, que lo que pasa muchas veces, ¿no? Que ves la peli después de mucho tiempo y como que se te desinfla un poco el globo y al contrario. O sea, esta peli lo que ha hecho es reafirmarme en lo maravillosa y grandiosa que es y que es, vamos, absolutamente imprescindible. A mí me gustó mucho Y ahora sí voy con- la que hizo de The Box, La Caja. Que era una peli muy rara, pero a mí no sé. hubo Está algo que guay, me pero a moló. ver, Richard Kelly parece que dejó todo su talento en Donnie Darko. O sea, yo no sé, porque The Box al final es un capítulo una adaptación de un capítulo de La Dimensión Desconocida. O sea, que no es nada suyo, que era un guión de encargo. Y lo único realmente suyo que hizo fue Southland Tales, que entre la paranoia que él se montó y los tijeretazos en la sala de montaje, porque todo lo que quedó, que no es una mala peli, pero es una peli, un pastiche ahí que no sabes tú muy bien cómo tomarte, y encima que como que está incompleta, que parece un prólogo. Y parece eso, que Richard Kelly se dejó todo el talento en Donnie Darko. De hecho, lleva, creo que son 12 años sin hacer absolutamente nada. O sea, creo que le ha pasado como a Nick Salaman, es decir, arrancas con algo tan bueno, que a ver cómo superas lo que has hecho. O sea, Claro. A ver, al momento, ¿podemos repetir esta afirmación, por favor? ¿Estamos hablando de Shyamalan? Sí. O sea, ¿alguien cree que Shyamalan ha hecho algo mejor que El Sexto Sentido? A mí me Pues gusta para más. mí El Sexto Sentido es de las peores que ha hecho. El Y a Protegido. mí me pasa igual que Elena, yo estoy de acuerdo con Elena. A mí El Sexto Sentido me parece una peli trampa y una peli... Pero es que no... yo a los 5 minutos del Sexto Sentido dije, estaba viéndolo con un noviete que tenía yo, pues hace muchos años, claro, ya que lo voy a contar. Y le miré, que él la había visto, y le dije,
pasa esto, y me dijo, hostia, pues sí, porque se veía venir. Pero sin embargo, por ejemplo, el bosque, maravilla. La de la visita de los abuelos, maravilla. Muy buena también. A mí señales que yo Señales. con señales tengo debilidad. Sí, O sea, yo tengo también. debilidad. Maravilla. Entre Me una gusta de mis mucho. pelis favoritas. Y yo creo que, bueno, que señales, para mí es lo mejor que ha hecho Shyamalan de largo. Pero la joven del agua Pero, no hay por sí. dónde A mí me cogerla. gustó La joven ¿Sí? del agua. A mí a ver, es que es una peli que, a ver, que es una fábula y ya está. Es que no sé qué se esperaba la gente con La joven del agua. La joven del agua, pues una fábula dentro de una organización ahí montada. Bueno, pues tampoco es que sea un peliculón, pero tampoco es los palos que le dieron, tío, que la peli no deja de ser una fábula, una pequeña fábula contada en 1 hora y media. A mí me Tío, horrorizó. yo, Y el incidente ¿sí? fue casi peor todavía, ¿eh? El incidente, uff, qué mala. Ahí yo creo que cuando empezó Me el parece una declive. peliculilla del montón, pero tampoco me parece una Bueno, peli A demasiado ver, poco horrible. irregular. no me pareció La joven del agua que fuera horrible, pero es cierto de que lo que nos tenía acostumbrados hasta ese momento Pero Salaman, de pronto fue como un... A lo tampoco mejor le fue que puedes, la vendieron mal, que muchas veces... tampoco puedes culpar a Shyamalan de lo que la productora haga con su producto, porque con El Bosque pasó Sí. lo mismo. Con El Bosque vendieron una peli y luego, o sea, no Y era era o otra. sea, lo que te vendió la productora no era su peli. Sí, Y eso eso sí es tampoco se verdad. le puede achacar a Shyamalan. Sí. Y la última de tiempo es Pues a mí me gustó risible. mucho. Buah. Yo me reía en el cine. Pues a mí me gustó, fíjate, es así. No la he visto. Bueno, pues ahora sí voy con mis recomendaciones. Estos días relativamente aciagos y oscuros que estamos teniendo la desgracia de vivir, me han traído a la mente una peli, que aunque estamos en club de lectura y terror y tal, pero esta peli hay que verla. ¿Cuál es? En Tierra No de lo Nadie. veo. Ah, En Tierra de Nadie. Esta peli conozco. fue ganadora al mejor Oscar a la mejor película extranjera y es durante el conflicto serbo-bosnio, un soldado de cada bando y uno de ellos pues se cae encima de una mina, pero cae y no se levanta. Y a partir de ahí pues se desarrolla una historia de conflictos, de cómo dos personas llegan a conocerse y una peli muy dura, pero es una peli que creo que resume perfectamente el absurdo de la guerra, ¿no? De los conflictos armados y de cómo, a ver, te odio hasta que te conozco. Y en el momento que te conozco, y una peli que es que algún hijo de Putin debería echarle un vistacito para replantearse las cositas. Sí. Dicho esto, más que recomendaciones, voy a vacilar un poco con lo que me han regalado porque no lo he leído. Ya los del club os lo dije, me han regalado por mi cumple Dune de Frank Herbert, que por fin le voy a meter mano. Tochal. Que ya me dijisteis que sí, que había un caos ahí con el rollo de la saga de Dune, pero ya he visto que son dos, o sea, que lo que es Frank Herbert son dos sagas, dos trilogías, empezar y terminar, y bueno, ya me decidió a meterle mano próximamente. Otro que me han regalado también a raíz de la serie de Amazon Prime y que también tenía ganas de meterle mano, La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. Y bueno, y este que me lo ha prestado un amigo, que me lo ha recomendado, no sé si lo conocéis, pero por lo que he estado indagando por ahí, tiene muy buena pinta. Son pequeñas historias de fantasía épica, pero es un libro muy antiguo, muy desconocido, y la verdad que tiene un pintón, que es de todo esto, fantasía épica y demás, El bastón rúnico de Michael Moorcock, que yo no lo conocía, pero por lo que estoy investigando ahí, pues también tiene su pequeña legión de seguidores. Y hasta Michael, ahí llego. Con Eric de Melniboné es lo más. Pues mira, ¿Sí? aprovecho para decir que el jueves haremos un Forjadores de Relatos dedicado a la fantasía épica. Ahí lo dejo. Oh, guay. Pues Miguel, que además creo que tienes prisa, así que cuando quieras. Sí, gracias. Pues a ver, yo ya os he dicho, he venido en plan hater, así que he venido a traer un par de novelas que considero que están mejor que la que hemos leído, yendo en la misma línea, ¿vale? Una no sé... Las dos son bestseller, por cierto. La primera es
El coleccionista, de John Fowles, no sé si la conocéis muchos o no. Esto va de... Bueno, esto os lo explica nada más empezar, ¿eh? Es un tipo que se obsesiona con una chica y la secuestra. Y entonces, bueno, le toca la lotería, entonces tiene recursos para aburrir. Entonces la secuestra y el libro básicamente se divide en 3 partes. El punto de vista de él, cómo vive él todo esto, porque él lo que quiere es tenerla allí dentro para enamorarla, para que lo conozca y de esa manera que se enamore de ella. Luego tenemos el punto de vista de ella, vemos cómo vive todo ese cautiverio y un final que consiste en mezclar los puntos de vista de ambos, ¿vale? Muy recomendable. Y esa es del año 60 y pico, ¿vale? Y es muy bestia, o sea, es muy turbia para ser del 60 y pico. Hay una película, pero bueno, yo la encontré flojita, os recomiendo mucho más la novela. Pues la apuntamos. Y luego otra que, bueno, es, no se ve por el fondo, Pierre Lemaitre, se llama Vestido de novia. Esta es bastante moderna y, bueno, va de una chica que se llama Sophie, que de repente, pues, ella tiene trastornos, bueno, se está medicando por temas psicológicos varios que tiene y está intentando llevar una vida normal, pero bueno, tiene a veces vacíos mentales, o sea, es como blackouts. Y se levanta y no recuerda nada de lo que le ha ocurrido. Y bueno, en uno de estos blackouts, repito, os estoy contando las páginas, ocurre un asesinato y ella está convencida de que es culpa suya. Entonces, pues coge y se da la fuga, ¿no? Entonces, toda la novela es eso, el frenesí de la persecución, cómo lo hace para salir adelante y qué pasa realmente, ¿no? Con esos blackouts. Y juega todo el rato con esa ambigüedad, ¿no? También de son blackouts, no lo son, y te los va dando sí, no, sí, no. Y repito, yo creo que estos 2 casos están ejecutados mucho mejor que la novela que hemos leído, ¿vale? Al que le haya gustado la que hemos leído, le recomiendo fervientemente estas 2 para continuar con este tipo de género. Pues mira, vestido de novia lo tengo yo por aquí. No lo he leído, pero lo tengo por aquí. Y por lo visto sí que Lemaitre lleva unos años que tiene cierto prestigio, ¿no? En cuanto a thriller así más contemporáneo. Y tiene varias novelas. Creo que forma parte de una trilogía que se llama Alex y tal. Y hay 2 más o 3. Y también son muy buenas. La verdad es que escribe muy bien, muy bien. Pues apuntada también. Pues Elena, tu turno. Bueno, yo os traigo 3 recomendaciones, ¿vale? La primera es que me regalaron por Navidad, de la editorial Wunderkammer, que es de Arthur Conan Doyle, y es el caso de la fotografía de los espíritus. Es un ensayo en el cual Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, que lo habéis nombrado hoy varias veces, defiende el tema de las fotografías psíquicas, esas en las que aparecían espíritus y demás, y cuentan cómo se hacían, y hay ejemplos. Bueno, es un ensayo muy, muy divertido, muy gracioso, te cuenta todo lo de la época, de cómo funcionaban los fotógrafos, que por qué este señor no engañaba. No, está muy bien, porque, bueno, Conan Doyle estaba obsesionado con el tema de fantasmas y tal, lo defendió siempre, incluso la casa está de Amityville y ¡buah! Y bueno, pues es muy divertido, muy interesante y la verdad que a mí me ha molado mucho. Pero divertido ¿está escrito en tono serio o divertido sí, leído hoy? Divertido leído hoy. Él estaba muy en serio, en plan de, sí, porque la sociedad psíquica de no sé qué venía a hacer las fotos y yo comprobaba y la gente se pensaba, claro, luego tú sabes que todo esto fue mentira, ¿no? Pero como lo defendía él, está muy guay, la verdad. Merece mucho la pena. O sea, yo lo dejo aquí. Luego os traigo de una editorial nueva, que ya por su 3er título, pero bueno, que es el de las dimensiones ocultas, que ha sacado un librito, bueno, una compilación de cuentos de autores de ahora españoles, pero también ha editado en español por primera vez en la novela de Lois Duncan, de Sé lo que hicisteis el último verano, que la verdad que está entretenida, todo parecido con la peli,
es una casualidad, o sea, creo que Sí. creo que tienen en común que atropellan a alguien y eran 4, pero el resto nada. Pero así como novelita pool y entretenida de leer, está muy guay. Solo me chirrió una cosa de la novela y es que Lois Duncan reescribió sus novelas en el 2010 para meter móviles y entonces claro, aparecen móviles pero no tiene sentido, en plan de no pudo coger el móvil porque estaba apagado, no sé qué, o sea, lo mete por meter, pero se nota además que está en los 70 y no se sabe por qué hay un móvil ahí, pero bueno, en fin. Pero bueno, que está muy interesante, está muy guay que la hayan publicado en español y a mí me gustó leérmela, me hizo pasar una buena tarde. Y luego la última es esta novela, me estoy terminando ya, de Daphne du Maurier, que es de The House on the Strand. No sé el título, porque yo creo que estas novelas en teoría no han sido traducidas al español. Creo que hay una editorial ahora que está sacando alguna de Daphne du Maurier, pero no sé si está. Y está muy graciosa porque cuenta la historia de un hombre que está en la casa de campo de su profesor de universidad y donde prueban una droga y la droga les hace volver al pasado y ver cosas que pasaban en el siglo XIV. Y entonces es como van alternando la toma de esa droga y viajan al siglo XIV, al siglo XIII y tal, van contando la historia que pasaba en el siglo XIII, lo que ellos veían, lo que les está sucediendo en el presente. Y es una locura, pero es súper original. Y no sé, me ha parecido muy, muy creativa para, además, la época en la que Daphne du Maurier publicaba. Y estoy enganchadísima con ella. Y estas son mis recomendaciones. Pues a ver si la traen esa, porque creo que la biblioteca de Carfax sí que sacó alguna Mis recopilación. relatillos. Saco unos relatos y creo que ahora un amigo me comentó, porque sabe que yo soy muy fan de Daphne du Maurier, y me comentó que no sé qué editorial estaba sacando algunos libros en español. Yo es que encontré por casualidad en una librería en Madrid varios en inglés y me los compré todos porque son difíciles de encontrar. Entonces pues no me he dedicado a buscar ninguno en español, pero digo, bueno, ya me los compré en inglés y tal. Y me he leído uno que no estaba mal, pero era más normalito, pero es que este me parece una maravilla de lo que es la fantasía, ciencia ficción, terror y de todo. Ahí lo dejo, ¿eh? Sí, pues a ver Hay a una ver si se animan a traerla. peli de Justin Benson y Aaron Moorhead, que son los que se llama Synchronic, que la trama es muy similar también de una droga que te hace viajar al pasado. Que por A la ver, peli es no, maravillosa y la tenéis en Amazon Prime también, por cierto. Que no estoy haciendo propaganda a Amazon Prime, que no me llevo nada. con lo que yo odio ¿Seguro? Amazon, J la tarde que me lleva, macho, ¿eh? Dice, Con lo que Que yo odia que... odio Amazon y la tarde que va a estar dando, macho. No, a ver, no exactamente viajan al pasado en esta novela, sino que son testigos de una historia que ocurre en el pasado. Ellos están ahí quietos y de repente empiezan a aparecer gente del siglo XIII, del siglo XIV y son, pues eso, es que no me sale la palabra en español, testigos de esa historia. Entonces, no viajan, no hay viajes en el tiempo, es que aparecen ahí. Y es muy curiosa, no sé, me ha parecido que sea maravillosa. Es original, por lo menos. Pues, Daniel, pues a ver, yo voy a empezar por una película, Animales Humanos, que no sé si la habéis visto alguno. No. creo que no. Vale, pues ¿Cuál? bueno, es Animales Humanos. Es Me una suena. película bastante curiosa, es mexicana. Es sobre una familia de de clase media alta para lo que es México, que vive en una urbanización privada. Entonces, su hija tiene miedo a un perro que tienen sus vecinos. El resultado es que, bueno, pues como sabemos que los perros cuando sienten el miedo se alteran, muerde a la niña, al perro le ejecutan y, y los vecinos de pronto deciden que, claro, que han asesinado a su perro y deben cobrarse como precio la cabeza de la niña. Y entonces toda la historia de cómo se va degenerando todo, ¿sabes?
de cómo se va degenerando todo en una locura, en una espiral de locura bastante heavy, la verdad. Bueno, O sea, es muy... despedimos a Miguel, que se tiene que ir. Venga, Hasta luego, chicos, Miguel. nos Cuídate. hablamos. Un abrazo. Un placer. Hasta luego. Uy, y Elena se ha ido también, de repente. Bueno, ahora supongo que ahora volverá. Ahora volverá. Sale Luego... malo. Ah, bueno, igual. Y antes de que vuelva Elena, digo que está en Amazon Prime. Ah, ¿Vale? eso te iba a preguntar. Está en Amazon, Elena, la que está comentando Daniel. ¡Oh, qué guay, ¡Guau! Luego, a ver, últimamente he leído bueno, la novela gráfica de Coraline, que es increíble. O sea, es súper recomendable. O sea, el libro ya es recomendable, pero es que en novela gráfica, claro, tiene ese punto de que Gaiman es tan particular con sus mundos y con las historias que nos cuenta, que claro, que está muy logrado ese punto de fantasía oscura / terror. O sea, da mucho miedo a la madre, en fin, toda esta historia que se monta Gaiman es muy, muy recomendable. Para quien no conozca, Coraline es una chica que se mudan a una casa. Un día abre una de las puertas de la casa y al otro lado hay otro mundo que es exactamente su mundo. Sus vecinos son sus vecinos, sus padres son sus padres, pero todos son diferentes y tienen un punto macabro, malvado, y en vez de ojos llevan botones. Se han arrancado todos los ojos y se han colocado botones en vez de... Y bueno, es toda la historia de cómo se va generando ese terror físico y psicológico bastante interesante. Eso por un lado. A mí la peli me parece maravillosa, ¿eh? Muy bueno. A mí la peli no me gustó. Bueno, ¿No? pues a mí me encantó. Y aparte es que, bueno, es que yo lo poco que he leído de Neil Gaiman, que no es el caso de Coraline, pero bueno, he leído American Gods, he leído la saga Sandman, he leído Los Eternos, la parte de Los Eternos, y es que me parece fascinante todo lo que he leído de él. Sí, a veces uno se pregunta qué desayuna este hombre para que se le ocurran las cosas que se le ocurren. O sea, porque es increíble, ¿sabes? Y cómo mezcla, o sea, cómo mezcla terror, fantasía, un montón de géneros, comedia, todo lo mezcla y todo y todo queda bien. Y todo tiene una buena mezcla. Luego también estoy con otra... Bueno, a mí es que este mes me da un poco por clásicos. Estoy ahora mismo con Doctor Sueño, voy por la mitad, que es la segunda parte del Resplandor. Y bueno, si habéis leído El Resplandor, os gustó y teméis que Doctor Sueño os decepcione, ya os digo que no decepciona para nada. O sea, que está al nivel desde el minuto 1, quien empieza ahí metiendo el acelerador y es un no parar. O sea, desde que empieza hasta que... Por lo menos llevo hasta la mitad y hasta la mitad es un no parar y vamos, por lo satisfecha que está casi todo el mundo que la ha leído, me da a mí que va a ser un no parar hasta el final. Y la peli He también visto está la muy bien. peli. Y estaba muy guay, esa sí me gustó. Muy recomendable y sí, que digo, me he leído todos clásicos, o sea, Contemplad al vacío de Fracassi. Me encanta. Es que son cuentos y son todos cuentos de ciencia ficción y terror. Y son todos buenos. Y... Es flipante. Que encontrar sí, una antología en la que todos sean buenos es muy difícil. Sí, o sea, es increíble. A mí especialmente la historia de la piscina, o sea, me flipo. O sea, cómo puedes convertir una piscina, es un espacio casi idílico donde todo el mundo se divierte en un escenario de terror total. O sea, me pareció genial. Muy bueno, muy bueno. Así que básicamente esos son mis recomendaciones. Mira. Sí, si no habéis visto ¡Que la he encontrado! Donnie Darko hay que verla, punto. Es que la he No la encontrado, dejéis digo, de la ver. tengo a mano. A aprovechar la ocasión que merece la pena. Otra mezcla de cómo contar terror y ciencia ficción y dar un golpe de efecto magistral.
Pues... Y la verdad que es que aunque a Elena no le guste, pero Amazon está montando un catalogazo flipante, ¿eh? Porque además que tiene de todo. Es que me estoy encontrando encima con mis adorados exploits de los 80, como Gladiadores de Roma del año 2067 Sí. y cosas por el estilo, y la verdad que estoy flipando, vamos, yo. Pues Sergio en breve sacará Dilatando Mentes lo nuevo de Fracassi. No recuerdo el título, pero estaba al caer. No sé si en abril o mayo creo que sale la nueva obra traducida de Philip Fracassi. Pues yo quiero empezar recomendando una peli que está en una plataforma llamada Amazon Prime. Joder, desde que estáis en Twitch, os habéis vendido de una manera, macho. Pues mira, no lo había pensado, pero es verdad, no es por eso. Que es Titane, que Me voy a es poner el próximo free no sé qué, me voy a poner aquí. Titanes, sí, la vi también, me gustó. Es rara. Es muy rara. raro, pero a mí Es de me la flipó. directora de Crudo. Es de la directora de Crudo, y Crudo, desde luego, es fantástica, vamos. Pues me parece mejor que Crudo y para mí la mejor peli del año pasado. Me dejó Pues le voy totalmente a meter loco. mano esta noche. Le voy a meter mano esta noche. Flipante. Y luego quería recomendar un par de libros de la editorial In Limbo, pero no los puedo enseñar porque se los ha llevado Román, se los presté el otro día, que eran Los ritos mudos y El dulce líquido, que son 2 libros de relatos de Nerea Pallares y de Alicia Sánchez Martínez, me parece que es, espero no haber dicho mal el apellido. Buenísimos los dos. Libros de relatos, como pasa con el de Philip Fracassi, todos son buenos y además con un toque muy actual y muy... Bueno, no sé si decir feminista. En algunos relatos se puede ver, pero en otros son más genéricos, pero buenísimos. Una literatura muy, muy buena. Con influencia quizá un poco de la nueva corriente de terror así sudamericano, pero flipantes ambos. Y luego quiero recomendar este que es Parisia de Damián Cordones, que lo ha publicado El Transbordador. Y es que este autor a mí me flipa, tira mucho de surrealismo, casi experimental en algunas obras, pero este es más asequible y es como la creación de un pequeño estado o país en Portugal por una serie de falangistas que huyen de España y se montan aquí un reino como si fuera un reino medieval de Luis XVI y recrean un poco lo que hacía Luis XVI y es la locura de esta gente y cómo todos entran en el juego y no sé, es algo alucinante lo que crea aquí este hombre, que por cierto está inspirado la novela en una obra de Stanislav Lem, en un relato corto, y está muy muy bien. Y luego voy a recomendar un cómic que es, a ver si se ve, El mecanismo de Gaby Beltrán y Ángel Trigo, y es una historia sobre escritores. Es un escritor que está obsesionado con otro escritor que se tiró del Golden Gate, que su cuerpo nunca se encontró, y bueno, pues está obsesionado con una de las obras que escribió y es como su investigación y está muy chulo porque se nota que el autor es escritor y tiene unos diálogos increíbles. La recomiendo mucho. Y nada más, nos queda decir el libro que ha ganado en las votaciones, que lo tenía por aquí, ahora no sé dónde está. Ah, vale. Yo me he leído 2 relatos de ese justo este mes, o sea, con lo cual... Ya vas avanzado. Yo ya me lo he Claro. leído y creo que no lo tengo en casa porque se lo ha llevado el apuntador. Tengo que revisarlo, pero estaba buscando para enseñarlo también. Bueno, pues vamos a dejar una semana para que la gente consiga el libro, así que mañana es 28, pues empezaremos el lunes 7 y vamos a leer Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Yo tengo esta edición de Luz Negra, que la sacó hace poquito, Muy buena. que está muy bien, que además incluye 4 textos teóricos del propio autor y tiene muy buena pinta. Y bueno, también me apetecía leer algo clásico porque hace mucho, desde que leímos a Lovecraft, yo creo que no hemos vuelto a tocar así nada clásico.
Así Tú sigues que diciendo Lovecraft, que va muriendo gente. Lovecraft. se escribe Lovecraft, yo lo diré hasta la muerte. Ay. Cada vez que dice Lovecraft, saca un tentáculo Cthulhu. Sí, Chulu. ¿Ves? estamos, Y luego digo que qué está pasando en estos años tan raros que estamos viviendo, ¿sabes? está despertando hoy el gran Cthulhu. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a los que nos habéis visto hoy, a los que habéis aguantado hasta aquí. Y nada, nos vemos en la siguiente. Bueno, Chao. pues nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.